Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este capítulo personal vengo a hablar sobre algo importante que todos en realidad sabemos, pero los que no nos paramos a pensar mucho. Y es el tema de la polarización de la información. Como todo el mundo sabe, pues ciertos periódicos o ciertos portales de información son dados a tener una cierta ideología política, social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene sentido. Y las personas con este tipo de intereses se van a ver atraídas hacia este tipo de portales de información, porque realmente les interesa dicho discurso y les interesa dicha opinión, y no la contraria. Y eso es una forma de polarización de la información, pero es una forma es una forma autodirigida y no impuesta. Y no digo impuesta de forma tiránica, sino impuesta quizá de forma inconsciente y con buena intención. Quizá no, pero mi opinión es que sí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es lo mismo que tú activamente decidas ver información de un partido político y no de otra, o de un periódico pero no de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y polarizarte de esa manera. Yo lo entiendo. Quizá eres una de estas personas que intentan pues ver la opinión de los distintos colectivos para formar la suya propia. Pero quizá no. Pero aún así, yo soy de la opinión de que incluso aunque tú decidas polarizarte hacia un extremo, en el ámbito que sea, no tiene por qué ser político en absoluto, es solamente un ejemplo, perdón por el desenfoque. Vamos a esperar a que... En serio, bien. Incluso aunque esto pase, no es lo mismo a cuando, por ejemplo, tus búsquedas en Google van a afectar a tus búsquedas en Google en el futuro. O tus búsquedas en YouTube van a afectar a tus búsquedas en YouTube en el futuro. Etcétera, etcétera, etcétera. Como tus compras de libros o de ebooks en Amazon afectan a tus recomendaciones en el futuro. Sí, por supuesto que puedes pasar de las recomendaciones. Pero cuando tú utilizas estos portales para buscar información, automáticamente dicha información ya se está filtrando en base a lo que has visto antes, en base a lo que has adquirido y a lo que te ha gustado antes. Y por lo tanto eso tiene un pequeño problema, y es el tema de que no te permite o te dificulta más expandir tus horizontes y cambiar de opinión o expandir tu opinión en un ámbito. Y creo que esto es algo bastante importante porque quizá no, pero esto puede ir a más. Se habla bastante de la tendencia de empresas como Amazon, porque por ejemplo, cuando lees un libro ya no solamente vas a ver a qué velocidad lees las páginas, cuántas páginas lees, cuándo paras de leer, qué tipo de libros terminas de leer, etcétera, etcétera, sino pues con un sistema de reconocimiento facial, qué expresiones haces al leer, cómo te sientes o cómo parece que te sientes al leer. Y finalmente, asumiendo que sea posible y que se vaya a hacer, y que se termine haciendo el hecho de tener nanobots, por ejemplo, que son pues, pequeñas maquinitas en el cuerpo que midan pues, marcadores de salud, por ejemplo, o midan respuestas hormonales, pues sería posible saberlo, pues, no todo, pero mucho más, a un nivel mucho más profundo, y en base a ello darte aquello que te estimula y que te gusta. Y esto puede ser un problema, insisto, esto puede sonar muy a sci-fi, ¿vale? Muy a ciencia ficción y probablemente lo sea, pero bueno, como ejercicio teórico está bien. La cuestión es que ya hoy hay una polarización en Internet que yo creo que cabe la pena comentar. Y esto es algo que yo vi, bueno, que yo escuché en la conferencia, en el debate, perdón, sobre inteligencia artificial del Parlamento Europeo en, juraría, 2017. El conferenciante principal o el moderador principal era Steven Pinker, que es una persona que os recomiendo muchísimo por su libro, en inglés se llama The Better Angels of Our Nature, pero en español está traducido de forma un poco distinta. Si puedo ahora os lo busco en un momento. Pero ahí fue cuando mencionaron el segundo ponente, por así decirlo, creo que era la jornada de preguntas y respuestas, el tema de que la polarización podía tener influencia, pero que por otro lado sí que es verdad que pues ya se estaba dando, comentaron por ahí también por ahí. Y por lo tanto quizás no es tan relevante. Pero yo creo que sí es relevante y creo que es importante hablar de ello.
Así pues, este era un poco lo que os quería comentar con este vídeo. Voy a simplemente encontraros el libro Los ángeles que llevamos dentro, y luego el subtítulo empieza con El declive de la violencia, es el libro de Steven Pinker. Muy, muy, muy recomendado, pero aviso que es muy largo y se os puede hacer pesado si no os gusta este tipo de temas. Habla sobre el declive de la violencia con el paso del tiempo y cómo mejora la vida en general. Pero bueno, creo que era importante comentaros esto, de verdad, porque sabéis que yo hablo mucho sobre inteligencia artificial y amortalidad y exponencialidad y todo lo que tú quieras que pueda o no darse en el futuro. Pero creo que este tipo de cosas también es importante comentarlas. Cosas que ya están aquí, que podrían ir a más, o podrían ir a menos, o podrían quedarse como están, pero que creo tienen un mayor impacto que lo que tenían hace unas décadas, gracias a Internet, y a cómo han evolucionado los mecanismos de búsquedas, las recomendaciones de empresas, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, si algo te gusta, es más fácil que compres algo similar a experimentar con algo nuevo. Así pues, creo realmente que este es un tema del que hay que hablar. Creo que realmente esto es algo que tenemos que tener cuidado porque creo que es importante, como siempre, que tengamos cierta neuroplasticidad, por así decirlo, que seamos capaces de ver otras realidades, de expandirnos a nuevos horizontes y de cambiar un poco nuestra forma de pensar. Esa es mi opinión. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego.